Vamos a empezar a grabar la reunión. Ya. Dejarles en claro que las reuniones se graban, el Teams se graba y pues se sube a un canal de YouTube. Y ese canal de YouTube yo les voy a pasar el link y de ahí ustedes pueden ver. Ahora, también lo pueden bajar el video del mismo Teams a su computadora. Bueno, ya está grabando, pues, chicos, entonces vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con teorías de medicina 1, semana 1, sesión número 1A. Le pongo 1A porque puede haber 1B, 1C, ¿no? Dependiendo. Los temas son bien extensos, en realidad. Voy a tratar de abarcar todo lo que se pueda, pero es algo importante decirles desde el inicio que no se puede abarcar todo, es extenso. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de abarcarlo todo lo que podamos en dos sesiones por semana, sábado y domingo probablemente. Hoy estamos haciendo el lunes porque ayer no se pudo, ¿no? Entonces, empezamos. Esto es lo que es la ANA 1, que van a ver, que seguro ya han visto hoy, ¿no? Esto de acá, la semana 1 y la U. Y bueno, acá tenemos las partes, ¿no? Historia clínica, que han visto, ectoscopía. La historia clínica tiene la anamnesis, filiación, enfermedad actual, no todos esos son los temas. El examen físico o el examen clínico, revisión de aparatos y sistemas, funciones vitales, el examen físico general, el examen físico regional, ¿no? Todo eso acá. Todos esos temas de acá abarcan la semana 1 y es lo que vamos a hacer. Muy bien. Presentar el programa, ¿no? El programa se llama APP, ¿no? APP o Programa de Asesoría por Pares. Ese es el nombre del programa. Por eso el grupo se llama APP, ¿no? Asesoría por pares. ¿Y qué significa asesoría por pares? Bueno, en la universidad se creó esta idea de creada, ¿no? Y llevada a cabo por la Oficina de Tutorías y Asesoría para ayudar a los compañeros, ¿no? De ciclos inferiores, compañeros que quizás tenemos un poco más de experiencia, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, con nuestra más con la poca experiencia que uno va ganando, ¿no? Poco a poco, porque acuérdense, somos mejores médicos mientras más pacientes vemos, más evaluamos, ¿no? Eso es lo más importante. Y pues entonces yo les quiero transmitir eso, la experiencia poco a poco que he ido a los pacientes, ¿no? En el hospital, la vida hospitalaria que bueno, no tenemos por qué desmotivar, eso es lo primero. No tienen por qué desmotivarse de que no hay hospital. Como les digo, vamos a, por ejemplo, miren, acá yo he puesto un fondo de un hospital. Ya saben por qué lo he para motivarnos, ¿no? Para sentir que estamos al menos en un hospital o algo, ¿no? Ustedes pueden poner el fondo que deseen también, no hay problema. Entonces, como les digo, el no ir a hospital no significa que no voy a aprender medicina. Es cierto, te quita algo, en gran parte un poco de aprendizaje, pero no significa que no puedes aprender medicina. Sí puedes aprender. Eso es importante. Muy bien. Entonces, las indicaciones de APP 2021, ¿no? Cámaras prendidas, como bien les dije, las clases son grabadas, plataforma Microsoft Teams, los videos van a ser subidos con fecha, tema, un Excel, vamos a llevar un Excel de seguimiento, yo voy a siempre llamar lista al final de cada Excel y todos tienen que, bueno, todos me tienen que decir, pues no presente, me tienen que tener audio, ¿sí? A ver, alguien creo que quería hablar. Bueno, me avisan, ¿no? Nada más. Levantan la mano si alguien quiere opinar. Muy bien, ¿qué más? Ahí bueno, a los nuevos integrantes del grupo que se han unido recién el día de hoy, que me han mandado mensajes, todavía no les hemos agregado al formato general, al form, sí, pero progresivamente los próximos días se van. Y bueno, y al final de cada APP, de cada ciclo, se hace una encuesta de satisfacción con el docente, ¿no? Para evaluar, ¿no? O sea, para ver cómo ha sido el desempeño, si les ha ayudado, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Entonces, chicos, algo muy importante que es no negociable es la cámara prendida. Así que vuelvo a recalcar. A ver, tenemos acá muy bien Emanuel, muy bien Arlet, ¿qué tal, chicos? Silvia, Lilian, Melanie y Daniel. A ver, ¿qué pasan los demás, chicos? Les voy a pedir que prendan su cámara todo. Eso es muy importante. Porque me ha pasado hoy en ciclos pasados.
de que he ido tolerando poco a poco. Y al final, o sea, yo siempre he prendido mi cámara, pero hasta la última clase. Es obligatorio, súper obligatorio en el docente y bueno, también en los alumnos. ¿Y por qué? Para no ser una clase más, ¿no? Debemos ser una clase más. Tenemos que ser una plataforma de discusión y aprendizaje, pero bidireccional. Bidireccional y recíproco, ¿entiendes? Yo les enseño, pero ustedes, yo también tengo que aprender de ustedes. O sea, por ejemplo, en qué tal vez, en qué tal vez todavía que hacer hincapié, o qué tengo que hacer, o en algunos conceptos que no sepan, ¿no? Para, para incentivar más eso, ¿no? Solidificar esos conocimientos. Muy bien. Entonces, bienvenidos, chicos. Muy bien. Esto de los métodos de estudio, vamos a pasarlo un poco más rápido para hacer la clase. Y bueno, ahí, ¿no? Es la escalera que estamos subiendo, ¿no? Es unas graditas de interminable medicina, que es el cuarto año, quinto, sexto, internado, cero, todo lo que sabemos. Pero es un camino largo y muy satisfactorio. Eso es lo que tienes que saber. El aprendizaje, al igual que la medicina, tiene un proceso. Y por organizarse y tener un buen método son imprescindibles. El estudiante que no está organizado y no tiene un buen método, pues no va a lograr, ¿no? Sí, requiere de esfuerzo y voluntad, ¿no? La disciplina, y pues va avanzando con la experiencia. Eso es muy importante. Aunque la experiencia es muy relativa, chicos, porque puede ser que un alumno esté superior a ti, pero tú eres inferior, pero tienes mejor técnica de estudio. Y que eso en realidad depende. Eso depende cómo la hayas formado desde año anterior. ¿Qué más? Entonces, ¿qué factores debemos tener en claro nosotros para convertirnos en buenos estudiantes en medicina? ¿No? Motivación, la motivación. La motivación es aquella que te levanta, que te levanta, que pues te dice que hay que seguir estudiando, ¿no? Y nuestra motivación pues debe ser, ¿no? La ayuda, el aprendizaje, eh, sobre todo estudiamos medicina también por el dolor humano, ¿no? Porque el dolor humano es algo que te tiene que aliviar, pero no solo en su forma física, sino en su forma social, psicológica. Entonces siempre tienen que ser médicos completos, o sea, médicos que tratan bien el dolor físico, pero esa persona, ese paciente, ¿no? No es una enfermedad, ¿no? Como siempre lo dicen los doctores, no es una enfermedad, ¿no? Es un paciente, es una persona. Así que también debe haber algo. Y es cierto que no lo vamos a solucionar, pero no perdemos nada escuchándolos y dando un consejo, ¿ya? Eso es importante. Tampoco podemos caer en involucrarnos demasiado, ¿no? Eh, como por ejemplo, ¿no? Los médicos, ¿no? Antiguos nos decían, ¿no? Que está bien, puede ser el dolor del paciente, pero no puedes tampoco llorar con él, ¿no? O sea, irnos al extremo. Siempre hay que ser empáticos, pero en término medio. Nunca ir a extremo. Eso es importante. Porque los extremos al final van a causar un desequilibrio. ¿Qué más? La planificación, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, aplicado a medicina uno tiene que planificarse, estudiar más medicina uno dado que tiene más temas, es más difícil quizás, por así decirlo, que los otros cursos, pero eso no quiere decir que le prestes poca atención a diagnóstico, a laboratorio, a oncología. Todos tienen que tener atención, pero como les digo, medicina uno tiene más temitas, así que un poquito más. ¿Qué más? La ambientación adecuada, esto sí es importante, ¿no? Que tiene que ser un ambiente con luz, tiene que ser un ambiente tranquilo, si se puede, ¿no? El lugar donde ustedes estudian no debe estar su cama o ¿no? algún lugar, ¿no? Para concentrarse más. Es importante. Muy bien. Si nos sobra tiempo, vamos a ir conversando, voy preguntando a cada persona sus experiencias de cómo estudian, cómo les está oyendo. Atención activa en clase, esto sobre todo. Ya, nosotros podemos ir a una clase común y corriente y decirles, ya, pues, vamos a empezar la clase. Y todos cámara apagada, y yo también cámara apagada, leyendo una diapositiva, y al final, ¿en qué quedó? En nada, ¿verdad? No quedamos en nada. O sea, está bien, podré estar genial, pero y sin cámara prendida, no los veo, interactuamos.
no vamos a llegar muy lejos, ¿ya? Entonces esa es la principal razón que yo les digo, que prendan cámara, para al menos mirarnos, ¿no? Al menos acercarnos un poco más a lo presencial. Muy bien. ¿Qué más? Toma de apuntes, eso es importantísimo. Eso es importante aunque es relativo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo compañeros que les pregunto, ¿y por qué no hace resumen? No, no me gusta hacer resumen, yo solamente lo leo. Es cierto, lo puedes leer, pero se acuerda, cuando lo quieras leer de nuevo vas a tener que leer todo y va a estar desordenado. En cambio, si tú tienes un resumen, no te digo que hagas un super resumen, sino un resumen es puntos claves de cada cosa. Entonces tú abres tu resumen, abres el libro o la clase y ya sabes a dónde ir y con qué objetivo ir. Por ejemplo, historia clínica, es larga historia clínica, pero si se dan cuenta hay diapositivas que valen la pena y hay diapositivas que no, que se repiten. Entonces, lo que pueden hacer es ordenar las diapositivas de la universidad, eso yo también hacía, las ordenas, o sea, eliminas las que son dobles o simplemente unificas, ¿no? O las comprimes, pues entonces es menos diapositivas, cierto, cuando ves menos diapositivas también tienes que estudiar más, ¿ya? Eso es también importante. Y pues también te ayuda más rápido, eso es muy importante, avanzar más rápido. Así que el consejo es tener un resumen, si no les gusta hacer resumen y lo hacen a computadora, bueno, hoy me refiero a resumen a computadora, pues resuman las diapositivas, compriman las diapositivas y no solamente se queden con eso, sino una vez que han acabado las diapositivas, se van a la gente. Y de la gente sacamos, ¿ya? De la gente. ¿Qué más? Las técnicas de lectura, comprensiva, subrayado, esquema, resumen. Esto es importante y va a depender de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta? Por ejemplo, a mí me gusta leer despacio, ¿no? Y muchas veces cuando uno comprende un concepto lo empiezo a leer en voz alta. Cuando lo lees en voz alta, vas a comprenderlo mucho mejor. Memorización, bueno, acá en medicina sí es importante memorizar, así que también van a tener que apelar a su memoria. Eso también les voy a pedir, memorizar. Por ejemplo, pero memotecnia, no memorizártelo de golpe, ¿no? No de porrazo, sino con memotecnias. Por ejemplo, va a haber una memotecnia en medicina, a ver, para el dolor, para evaluar el dolor, todavía no llevo esa clase. ALICE, ¿no? El acrónimo ALICE. O por ejemplo, cuando veamos cardiología, las valvatías. Por ejemplo, EDIT, ¿no? Esa memotecnia también me gusta. Por ejemplo, cuando evaluamos el pulso, las características que tiene el pulso, esa la puedes usar la memotecnia FRADE, ¿no? FRADE, por ejemplo, ¿no? Esas cositas que les he estado diciendo vamos a desarrollarlo poco a poco. Bien, práctica y repasos, eso es importante. Acá les voy a tratar de poner, no, vamos a dar examen, ¿cierto? Vamos a dar examen tipo post-test de la universidad, ¿no? O sea, voy a sacar preguntas de ahí y también las voy a modificar un poco más, mejorarlas, ¿ya? Y pues también previo a cada examen, examen parcial, final, yo, mi persona, de forma particular, ya ya a la universidad, ¿no? De forma particular, yo hago repaso, ¿no? Me doy el tiempo, por ahí busco un tiempo y yo les hago repasos teóricos y banqueos, ¿no? Los banqueos ya son pre-examen, o sea, el examen es mañana a las 10 y el banqueo es hoy a las 8, por ejemplo. Eso ya cuando ya se estudió, ya más o menos lo maneja. Entonces, esos repasos también les voy a mandar los afiches para inscribir, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Seguimos avanzando, chicos. Esto ya lo saben, el lugar adecuado de estudio, ¿no? La planificación, simplemente para que ustedes le den una leída. Vamos a discutirlo al final. El horario de estudio, esto es relativo. Pueden estudiar en la mañana o en la madrugada, aunque depende. Te puedes levantar 4 de la mañana, 5 de la mañana a estudiar, ¿no? Pero acá hay un temita. Al estar todos en casa, es más difícil estudiar, ¿no? Eso es una realidad. Y a mí también me pasa. Y bueno, yo creo que ustedes también, ¿no? Es más difícil leer. Lo que pueden hacer simplemente es tratar de hacer un horario, ¿no? Y bueno, hacer un horario y pues que sus horas de estudio sean horas no hay tanta actividad en la casa. Por ejemplo, en la madrugada, ¿no? En la madrugada sería tener estudio 4 de la mañana, 5 de la mañana, hasta 8 de la mañana, ¿no? Porque no hay bulla en la casa, la gente todavía no se levanta, los familiares, por ejemplo.
O puedes estudiar a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, pero te estás haciéndote daño. Lo que tienen que aprovechar, chicos, es que ustedes están en casa. Están ahorrándose tiempo de transporte, están ahorrándose dinero en cierto modo. Pero eso véanlo como un también beneficio, porque acuérdense que vamos presencial también ya estresaba el tema del transporte, el tema del día a día, ¿no? Entonces, ahora que ustedes están en carretera, aprovechar todo ese tiempo. Ese es un consejo. Muy bien, bien, seguimos avanzando. El horario debe ser realista, es cierto, no podemos poner un horario utópico desde un inicio de estudiar 3, 4 horas cuando todavía no estamos en ese nivel, ¿ya? Adaptando a las necesidades y posibilidades, equilibrado, sencillo y útil. Muy bien. Ahora que estamos en clase, ¿no? La atención activa podría ser que ustedes tengan la diapositiva impresa y la puedan estar resumiendo, o si no, que agarren una hoja, un pedazo de papel y pues empiecen a escribir todo lo que voy a decir, ¿no? Eso es importante. La toma de apuntes que ya les mencioné, ¿no? Entonces, una buena lectura comprensiva. En medicina es clave esto, y sobre todo en medicina uno, una lectura comprensiva, y no solo para estudiar, sino para dar examen. Esto ocurre, ¿ah? Es consejo de amigos, chicos. Cuando tú das examen, sobre todo los parciales y finales, tienes que leer bien, comprender bien las preguntas. Traten de leer pausadamente, tranquilo. Muchas, todo lo de la primera parte es muy engorroso leer, pero léanlo, léanlo, léanlo y se van a dar cuenta que al final o al inicio está lo que te pide la pregunta. Pero no se salteen, no es que, oye, ya me voy al final nada más de la pregunta y ahí debe estar todo lo que necesitan. Tienen que leer todo y tranquilos, comprensivamente. Subrayarlas y bueno, esto tal vez acá no, ¿no? En los exámenes. Realizar esquemas y utilizarlos. Muy bien. Pasos para memorizar. Esto es importante. La curva del olvido. La curva del olvido. Y es algo por la que yo también enseño, ¿no? Yo enseño medicina uno, porque uno me gustó mucho cuando estuve en la universidad, ¿no? Cuando estuve en ese ciclo. Y también lo enseño para no olvidarme, porque son cosas que debo saber. Eso es importante. Por ejemplo, se ve siempre en emergencia. Llega un paciente con una dolencia gástrica, una dolencia intestinal. Es correcto que el médico, cuando lo evalúa de frente, le haga palpación de primera mano. De frente, ya, señor, viene el paciente, ¿no? Doctor, me está doliendo el estómago, no tengo acá un dolor. Le preguntas, ¿no? ¿De cuánto es el dolor, ¿no? La localización, irradiación, todas las características que vamos a aprender. Pero cuando evalúas abdomen, por ejemplo, no puedes palpar de golpe, no puedes. Y eso muchas veces que llega a la emergencia del paciente y lo están palpando rápidamente. Y eso semiológicamente está bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer primero? Mirar, observar ese abdomen, mirarlo, inspección. Es un abdomen globuloso, es un abdomen plano, es un abdomen con ascitis o de batracio, o es un abdomen con el ombligo hacia afuera, hacia adentro, ¿no? ¿Cómo es ese abdomen? ¿Ya? Y después de mirar, recién ausculto. No puedo saltarme a palpación, porque si yo palpo antes de auscultar, ¿qué va a pasar? Voy a modificar a los intestinos, el medio interno de los intestinos, y cuando yo ausculte ya entra lo mismo. Bien, o sea, por ejemplo, ibas a auscultar y te iban a salir lo que en los intestinos, lo que escuchamos en el estetoscopio, se llama ruidos hidroaéreos, o también llamados borborí. Entonces, imagínate que tenías una paciente que le ibas a auscultar, pero vino tu compañero y le palpó de frente. Pues entonces modificó ese ambiente. Entonces, por ejemplo, te podían salir una cantidad de 15, 20 ruidos hidroaéreos. Bueno, ahora van a salir menos. ¿Por qué? Porque se modificó, aplastaste los intestinos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es algo, ¿no? Eso es algo que se ve y no debería ser así. Entonces, para eso viene la curva este temita de la curva del olvido. Me gusta también enseñar porque de paso recuerdo, es importante. Entonces, ustedes también
La primera vez que estudian un tema, ¿sí? Esta es la segunda vez que lo estudian y la tercera vez que lo estudian. Se van dando cuenta. Son tres curvas. Sobre se van dando cuenta. Bien, tres curvitas. La primera curva es la primera vez que estudiamos un tema. La segunda vez que lo estudiamos, por ejemplo, esto lo estudiamos hace una semana. Una semana, ¿no? Esto lo estudiamos hace 4 días y esta hace 2 días. Entonces así tú te vas a acordar mucho mejor ese tema que solamente haberlo estudiado una vez y ya. Te va a caer. Entonces no caigan en esta parte, no caigan en esto. De estudiarlo una vez va a caer ese conocimiento. Si lo estudias una vez, lo estudias de nuevo, lo repasas y lo repasas de nuevo, va a quedar genial este concepto. Muy bien. Repasos periódicos, esa es la clave. Repasos periódicos, sobre todo en medicina. Muy bien. Acá, olvidamos los conocimientos que no hemos relacionado con otros. Eso es muy importante. Relacionar un conocimiento con otro. Si lo que aprendí hoy se relaciona con algo que aprendí ayer. Se olvida antes lo estudiado por la mañana que por la noche. Aunque al final de la jornada el cansancio acumulado a lo largo del día puede dificultar seriamente la concentración, por tanto el aprendizaje. Esto es importante. El cansancio acumulado a lo largo del día. Quieran o no, chicos, que nosotros estamos tal vez en casa, a veces no estamos yendo a la universidad, pero el cansancio a lo largo del día, así estemos en casa, se acumula y dificulta la concentración y el aprendizaje. Así que yo les recomiendo que sea en la mañana. Eso es importante. No, su estudio de calidad me refiero, ¿no? Una cosa es un estudio de calidad y otra cosa es un estudio superficial. El de calidad es el que sí o sí tienes que aprender, al que tienes que poner máxima atención. En cambio, el otro estudio es más de repaso. Por ejemplo, en la noche yo puedo estar repasando un rato, y chévere, estoy repasando y ya me duermo. Pero el estudio de calidad, ese lo puedes hacer, es más necesario, ¿no? Porque necesitamos más concentración. Se olvida menos durante el sueño, porque la mente y el sistema nervioso siguen trabajando durante el reposo del cuerpo. Este es importante, claro. Bueno, en esto se basa en el concepto de que la persona cuando duerme, ¿no? Por así decirlo, metaboliza la información. Así que es importante que ustedes estudien cuando sientan que tienen mucho conocimiento, descansen. Pueden dormir o pueden hacer otra cosa, no sé, salir a su casa por la ventana o al balcón o hablar un rato con un familiar o algo, ¿no? Liberar la mente. Eso es importante. No pueden ser un estudio muy largo. Eso va a depender mucho del nivel de estudio. Si, por ejemplo, nos sentimos sobrecargados de información, podemos salir, tomar aire, ¿no? Algo que podemos hacer. Un par de minutos, unos 5 o 10 minutos y regresamos. Y vamos a ver mucho más. ¿Qué más? ¿Qué más? Se retienen mejor los conocimientos y se aprende más fácilmente cuando estamos relajados y descansados. Claro. Se olvidan antes las ideas secundarias que las principales, porque a las primeras les prestamos menor atención y las fijamos superficialmente. Eso es importante. Entonces, por eso tienen que saber diferenciar en las diapositivas, en las clases que vamos a ver, cuál es lo secundario y cuál es lo principal. A lo principal tienen que prestarle más atención y no se les olvide. Pero lo secundario muchas veces también viene en el examen y también es pregunta, así que también hay que prestarle atención. Muy bien. Bueno, acá hay 5 clases para potenciar la memoria, las fases de estudio, que también lo vamos a discutir. Esto de acá, por ejemplo, es el examinar los problemas, ¿no? Primero comprender el problema, planteamiento de la solución, ¿no? Esto es, por ejemplo, se aplica mucho en medicina 1, ¿no? Comprender el caso clínico, plantear el diagnóstico. Le van a decir seguro que el primer diagnóstico que se plantea en medicina es el diagnóstico sindrómico, ¿no? Después viene que diagnóstico definitivo, ¿no? Bueno, del sindrómico viene el presuntivo. Y después del presuntivo viene recién el definitivo. El definitivo. ¿Qué diferencia tiene? Que el definitivo ya tiene examen de laboratorio. Por ejemplo, pongamos este ejemplo. A ver, el paciente, el señor Pedro de 50 años viene a consulta porque tiene los ojos amarillos. Por ejemplo, ¿no? Tiene los ojos amarillos y la piel amarilla. Claro, podemos pensar que es una ictericia o alguna coloración patológica. Tengo el diagnóstico sindrómico.
ictericia. Yo pongo en mi historia síndrome ictérico, pero ¿estaré seguro que sea ictericia? No, solo sé que tiene el síndrome ictérico, que puede ser de muchas enfermedades, hepáticas, ¿no? Renales, también puede ser metabólicas, ¿no? Muy importante. Entonces, síndrome ictérico, de ahí viene diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo es sobre todo sospechar de una enfermedad en particular. Por ejemplo, litiasis vesicular, coleocolitiasis, alguna enfermedad. Eso sería un diagnóstico presuntivo. Ahora, ¿y cuándo es el diagnóstico definitivo? Cuando ya tengo un examen de laboratorio y cuando tengo una ecografía, ¿no? Un examen de imagen. Lo definitivo es cuando ya tienes pruebas fidedignas, objetivas, que te dan efectivamente lo que tú habías sospechado. Es importante. Entonces, así van el orden de los temas. Justamente acá hablábamos, ¿no? La resolución del caso clínico. La resolución es ver cómo se puede solucionar el problema, cuál es el diagnóstico. Y la comprobación ya es con los exámenes auxiliares. Entonces, desde la resolución, desde el diagnóstico presuntivo y sindrómico, yo ya sé el diagnóstico y ya lo puedo tratar, puedo dar un tratamiento inicial. Y el definitivo ya solamente viene por venir nada más. No debo esperar hasta el definitivo para dar tratamiento, salvo en algunas excepciones de enfermedades que no se puede hacer eso, ¿no? Sí o sí tiene que ser definitivo. Muy importante. Bueno, chicos, seguimos avanzando. Muy bien. Esto de acá, algunas otras recomendaciones, errores más frecuentes, ¿no? Y bueno, la autoevaluación es muy importante. Lo pueden hacer estudiando en Zoom entre ustedes, ¿no? O estudiando por ti. Reúnanse en un grupo de amigos, cada uno divídase para estudiar un tema de medicina, otros cursos, y pues que cada uno lo explique. Como yo voy a explicar, le decimos, a ver, por ejemplo, la persona A le va a explicar a todos este tema, la otra persona este tema, ¿no? Y así se va quedando el aprendizaje. Y bueno, estas son los estudios, las técnicas de estudio, recursos tecnológicos, estas aplicaciones que tal vez quizás las usan, Notion, Forest, ¿no? Esa aplicación. Y los métodos que vamos a aplicar acá es el método de Feynman y la técnica de Pomodoro. ¿Qué es la técnica de Pomodoro? La técnica de Pomodoro es aquella técnica, ¿no? Que se caracteriza, ¿no? Por tener un estudio continuo, ¿no? Seleccionar primero una tarea de nuestra lista, 25 minutos dedicar esa tarea, una pausa de 5 minutos, ¿no? Y otra vez comienza otro Pomodoro de 25 minutos, más 5 minutos de descanso. O sea, estudio 25 minutos, descanso 5, estudio 25, descanso 5. ¿Ya? Después de 4 pomodoros, 25-5 o un pomodoro, 2 pomodoros, 3 pomodoros y 4 pomodoros, ¿qué hago? Ah, bueno, me merezco un descanso de media hora. Y después haces otro ciclo de pomodoros. Cada ciclo de pomodoros tiene 4, ¿no? 4. Uno, acá hay un pomodoro, este es otro y este es otro. 4 pomodoros. ¿Se dan cuenta? Esta técnica podría servirles también. No importa. Ahora, si tienen mayor capacidad de concentración, puede ser un pomodoro ya más poderoso, ¿no? 30 minutos, 35, 40, ¿no? Depende. Muy bien. Y esta es la técnica de Feynman, ¿no? El método de Feynman, que también lo vamos a usar. El paso 1, escribir en una hoja el nombre o tema que vamos a trabajar. Paso 2, explicamos con nuestras propias palabras ese tema, lo que sabemos. Por ejemplo, yo les digo, a ver chicos, hipertensión. Paso 2, escribir o tener a la mano todo lo que saben de hipertensión. Tercero, revisas el concepto y uno mismo lo lee y te das cuenta que no entiendes algunas cosas o te falta saber algunas cosas y pues lo investigamos y lo completamos, ¿no? Eso. En el paso 4 pues hacemos una revisión del tema y empezamos otra vez a escribir sobre ese tema en el paso 1. Es importante. Lo más importante es que lo que escribas lo entiendas, ¿no? El paso uno es escribir de lo que no sabes nada. Paso 2, ¿no? Con tus propias palabras, obviamente.
El paso 3 te vas dando cuenta que hay errores, que algo que no sabes, que no comprendes. El paso 4 es ya revisar, aprender de esos errores, corregirlos y después regresas otra vez al paso 1 a seguir escribiendo lo que has aprendido. ¿Y cuál es cómo te das cuenta que has llegado al éxito? Cuando en el paso 2 entiendes muy bien lo que has escrito con tus propias palabras, no hay, por así decirlo, puntos ciegos, ¿no? Lo entiendes muy bien y pues eso sería un método de Feynman exitoso. Muy bien, listo chicos. Entonces ahora sí vamos a pasar a historia clínica. A ver, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, chicos? A ver, Sí, todo ¿cuántos bien. son? Muy bien. Sí, todo Miren, bien. somos 30 personas. Muy bien chicos, voy a responder. A ver, somos 30 personas. Ah, chicos, solo tenemos 4, 5, 6, 7 personas valientes que han prendido la cámara. A ver, voy a darles paso con las chicas, a ver, las cámaras. Vamos a darles un tiempo, a ver. Yo sé, chicos, que a veces es un poco molestoso, pero acuérdense que es por el bien de todos, no es por sentirnos mucho más comunicados. Eso es muy importante. A ver, vamos a ver. Falta la cámara. Muy bien, María. Navalia. Somos 31 personas. Cuando empezamos la clase éramos 20. Bueno, 31. Muy bien, tenemos que ver varias caritas. A ver, todos prendan la cámara, chicos. Vamos a hacer una foto también. Nuestra foto del primer día. De stream. A ver. Vamos, chicos, no se intimiden. Si, por ejemplo, tienen algún desorden detrás o algo, no sé, pónganle un fondo. Yo también les pongo un fondo. Importante, ¿no? No, no se. Muy bien, Ori. Entonces ya vamos 9 personas. Muy bien. Chicos, tenemos que ver 30 caritas. 30. A ver, va a estar difícil que las 30 aparezcan, ¿no? Creo que en las clases de medicina uno, si no me equivoco, les piden que prendan cámara. Con algunos docentes les piden que prendan cámara. A ver, tienen que prenderla, chicos. Ya saben. Es importante. Muy bien. Vamos a seguir y de acá un tiempito voy a volver a decirles que prendan cámara. No me sale ahorita el nombre de los participantes, pero vamos a ir llamándolos, ¿no? Vamos a ir llamándolos, chicos. Bueno, ahorita ya me sale. Alejandro. Alejandro prendió la cámara, no lo veo. Alejandro es Enrique Ramírez. Alexandra Dafne Copa. A ver. Angie Poma. Poma, no la veo. Bueno, Antonella ya justificó. Chicos, los que no puedan prender su cámara o tengan alguna situación, avísenme por el chat para entenderlo. Arlet Mejía. Ahí está muy bien. A ver, Arlet, si está prendida la cámara. Bien. Daniela Roxana. Daniela Roxana. ¿Está? Ah, bueno, sí está Daniela Roxana. Muy bien. Cinder también. Si me equivoco, no está. Bengravi. Bengravi Joasi. Alcarraz. Bien, Daniela Roxana. Emilia Patricia o Emily Patricia, perdón. Emily Patricia. Emanuel Cano. Cano. Francis Vidal. Gabriel Yepes. José. José Miguel, muy bien, se está aprendido. Kiara. Ok, Francis, está bien ya. ¿Sí? Por ejemplo, Francis me ha mandado un mensaje. Entonces, se entiende. A ver. Kiara Ramos. Kiara. Muy bien, Kiara. Te vi. Lilian Álvarez, también está aprendida. Muy bien, Lilian. María Teresa Barreto.
Ya, no, no está prendida. Melanie, Aquí es. Alexandra. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, no se te ve, María. Ah, bueno, sí estás. La cámara no está. Ok. Ah, ¿qué más? Ya. Pamela. Pamela, a ver, aquí está. A ver. Creo que hay dos personas que se llaman Pamela. A ver. Ah, Pamela Concha. Pamela Concha Espinosa. Paola Alexandra. Rosario Milagro. Samuel Velázquez. Saori. Saori, sí está muy bien, Saori. Sheila Fabiola Maita. Sabemos, Sheila. Silvia León. Silvia, a ver, muy bien, Silvia está prendida en cámara. Valia, bien, Vanessa López, ¿ya? Muy bien. Vamos a ir avanzando. Entonces, Geraldine Stephanie y Zoila Hernández. Entonces, vamos a seguir avanzando en la clase. Entonces, ya empezamos el tema de historia clínica, rápidamente. Entonces, la historia clínica, como ya lo hemos visto en la clase de hoy, primero, por definición, es un documento médico legal para obtener información del paciente, eso es muy importante, ¿no? Es una pieza clave del hospital y nosotros estudiantes, también como internos, ¿no? Los internos hacen la historia y en realidad la historia es lo más importante, una buena historia clínica. Cuando dicen historia clínica se refieren pues a muchas cosas, se refieren al epicrisis, a los exámenes auxiliares, a la historia clínica en sí, anamnesis, filiación, ¿no? Todo. A ver, ¿qué más? Entonces, esta historia clínica, como vemos acá, es un documento médico legal y hay que tenerlo bien en cuenta, es bien delicado hacer una historia clínica y nos da información sobre el médico del paciente. Es importante. El objetivo primordial de esta clínica es sobre todo la parte asistencial, ¿no? Generalmente el que hace esta clínica es el médico asistencial, ¿no? La medicina tiene dos partes, ¿no? La medicina administrativa y la medicina asistencial. La medicina asistencial es la que se trata con pacientes y la administrativa no, la administrativa es la más orientada a gestión, ¿no? Muy bien. Entonces, todo médico asistencial que se dedica a la parte asistencial va a confeccionar una historia clínica. ¿Qué más? Y bueno, acá en estas técnicas va a haber técnicas semiológicas para confeccionar la historia clínica, ¿no? Y por ejemplo, acá dentro de estas técnicas tenemos a la propedéutica y a la semiotecnia. La semiotecnia es aquella disciplina que nos ayuda a buscar rápidamente signos generales, signos y síntomas del paciente. Signos y síntomas. Es importante. ¿Qué más? La propedéutica, en cambio, la propedéutica es la habilidad de usar esos signos, síntomas, características para hallar un diagnóstico. Eso es importante. Hay profesionales que se dedican solamente a la semiología, les llaman los semiólogos, médicos semiólogos, ¿no? Existen esos médicos, médicos semiólogos, que son médicos que solo se dedican a la semiología, a hacer una historia clínica, ¿no? Bárbara, tremenda, y pues aplicar una buena semiotecnia para tener una buena propedéutica, ¿no? La propedéutica es aplicar todo lo que has recolectado con la semiotecnia para obtener un diagnóstico. Las características de una historia clínica. Una historia clínica tiene que ser confidencial, solamente la puede saber el paciente, ¿no? El paciente y el médico que la realiza y otro personal médico, muy importante. No puede irse por ahí divulgando la historia del paciente, no, se puede hacer, es una norma. La integridad, la historia clínica tiene que estar bien hecha, eso es importante. Si por ejemplo ustedes, por ejemplo, están muy ocupados o tienen otras cosas que hacer, ¿no? Por ejemplo, me refiero cuando están en el hospital, ¿no? O el paciente no puede hablar bien, no se puede comunicar bien y no está un familiar, no vale la pena hacer una historia clínica poco íntegra. Es mejor hacerla bien que no hacerla. Secuencialidad, el orden que tiene la historia clínica, los pasos que tiene la historia, la racionalidad. Tiene que ser lógica la historia, tiene que ser lógica y objetiva. ¿Y a qué se refiere con racionalidad?
se refiere a que sea entendible, comprensible esa historia. Por ejemplo, no puedo poner en la historia clínica que el paciente tuvo problemas con su esposo, con su esposa, y que por eso también está enfermo, y que también, que por ejemplo, maltrata a sus hijos, o tiene problemas económicos, y, por ejemplo, se dedica a hacer unas cosas, ¿no? Esas cosas que no son de medicina no se pueden poner en la historia clínica, no se pueden poner, a menos que sea sumamente necesario. Son cosas muy subjetivas. Ahí viene lo que les digo. Lo subjetivo no puede ir, ¿no? Lo subjetivo, o sea, opinión propia, o sea, juzgar al paciente, no puede ir. Puede ir lo que es juicio crítico. Eso no puede ir en la historia, ¿no? No puedo decir el paciente, varón de tantos años, que, por ejemplo, que tiene como antecedente tal enfermedad, no vive con sus hijos, dado que abandonó a sus hijos, por ejemplo, ¿no? No puedo decir eso. No, eso es la vida personal del paciente y no se puede. Ya, eso es algo muy importante. Esa información no debe. Es un documento médico legal, así que tiene que ir lo relacionado. Disponibilidad, eso es importante. La disponibilidad es que la historia clínica tiene que estar, por decirlo, a la mano. Siempre tiene que estar a la mano de cualquier profesional que venga a ver. Y la obligatoriedad es que sí o sí se debe realizar. Todo paciente debe tener historia clínica. Muy bien. Semiología. La semiología viene de todos estos dos nombres, ¿no? Semio y logo. Semio es signo y logo estudio tratado. Pero la semiología nos va a ayudar a identificar estos dos grandes componentes, síntoma y signo. Muy importante. Entonces, participando un poco, chicos, ¿qué dicen? A ver, alguien que me diga cuál es la diferencia entre signo y síntoma. A ver, chicos, a ver, vamos a dar el primero de la lista. Alejandro Ramírez, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Sí, sí se escucha. Ya, perfecto. Sí, te escuchamos. Y la diferencia entre signo y síntoma. Ah, ya, bueno, que un síntoma es todo lo que puede manifestarnos el paciente y en cambio un signo es algo más objetivo, algo que nos puede salir en, digamos, para ejemplificarlo mejor, un síntoma podría ser, me duele la cabeza, ¿no? De un paciente y un signo puede ser la temperatura que nos sale al poder ver el termómetro. Claro, muy bien. Cierto. Claro, también recuerda que, por ejemplo, también existe lo que es la sensación de alta térmica, que también es una fiebre, pero no cuantificada. Ajá. Muy bien. Por ejemplo, eso es para los chicos que no ven esa parte, ¿no? A un paciente cuando está con un paciente con calor, o con un paciente con fiebre, en realidad, para decir fiebre tiene que habérsele tomado la temperatura, ¿no? El termómetro. Tiene que ser objetivo. Eso sí sería un sí. Pero cuando dicen SAT, ¿no? Así lo van a encontrar en la historia de SAT, sensación térmica. Y sensación térmica no cuantificada, no cuantificada. Es decir, que el paciente se sintió caliente, se sintió con calor, y pues eso es lo que dicen, ¿no? Dice, el que muchas veces te va a decir he tenido fiebre, pero tú le tienes que preguntar, señora o señor, ¿usted se ha tomado la temperatura o solamente se ha sentido caliente? Ah, no, señor Víctor, no me he sentido, no me tomaba la temperatura, solamente he sentido calor. Ah, bueno, entonces eso es una sensación de alta térmica, no una fiebre. La fiebre tiene que ser con temperatura, con termómetro. ¿No? Muy bien. Entonces, está muy bien, esa parte está muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos avanzando. Alessandra Copa. ¿Sí se escucha? ¿Aló? Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Muy bien. A ver. Sí, Alessandra, ¿tendrás otro ejemplo de signo y síntoma? Mm, un signo puede ser el pulso. Ya, tal vez podría ser, está bien. Sí. A ver, un signo Y más característico. A ver, por ejemplo, palidez, ¿no? Por ejemplo, palidez, ¿no? En anemia. Muy bien. Y un síntoma,
Mm, puede ser alza térmica, Como mencioné, alta sensación, térmica. Sí, muy bien. ¿Qué más? Cansancio, por ejemplo, puede ser un síntoma, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. También puede ser la disnea. La disnea puede ser un síntoma, pero también puede ser un signo. ¿Por qué? La disnea se puede expresar también como tiraje, como por ejemplo, respiración rápida, ¿no? Lo que le llaman la taquipnea, pero cuando el paciente respira rápido y superficial, eso ya no se llama taquipnea, se llama polipnea, ¿no? Recuerda, polipnea. Vamos a recordar eso después. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria, taquipnea, pero cuando es una respiración rápida y superficial, ¿no? Eso se llama polipnea, ¿no? Paciente polipneico. Ese paciente también, cuando lo vemos, lo estamos viendo respirar rápido y superficial, es un signo, pero él también siente que le falta aire, entonces es un signo. Entonces, cuando yo combino un signo y un síntoma, vuelve un. A ver, chicos, ¿quién sabe cómo se llama signo más síntoma? Síndrome, sí. Ah, Síndrome. síndrome, ajá, muy bien, síndrome. Ahora, sí, hay unas diferencias en la definición de síndrome, porque muchos dicen para que sea síndrome tienes que tener un examen de laboratorio, ¿no? Pero en realidad pueden ponerle síndrome a toda la asociación de cosas que ustedes vean. Sí. No necesariamente tiene que tener un examen de laboratorio. Por ejemplo, síndrome de dificultad respiratoria. ¿Existe? Sí existe. Seguro van a tener este problemita. Cuando estén en un caso clínico van a decir, oye, ¿existirá este síndrome? No, no existe. Sí, van a dudar. Bueno, lo único que les digo es que lógicamente lo planteen. Plantéenlo. Y si el doctor, por ejemplo, le parece que existe, a buena hora, ¿no? Bien. Y si no, por ejemplo, síndrome anémico, está bien. Síndrome anémico. Síndrome anémico puede ser de muchas enfermedades. Tumor, una anemia propiamente dicha, ¿no? Muchas enfermedades que pueden dar anemia. Pero yo le pongo como síndrome anémico porque síndrome anémico es la puerta de entrada hacia todas las enfermedades que yo voy a encontrar, ¿no? Síndrome hídrico, ¿qué más? Síndrome de dificultad respiratoria. Hay otro síndrome específico, síndrome de la vena cava superior. No escucho el síndrome. Síndrome de la vena cava superior. Por ejemplo, ese síndrome tiene cosas más específicas. Eso es importante. Otro síndrome muy importante que viene en los pacientes, síndrome doloroso abdominal. Eso es importante. Muy bien. Entonces, cuando ustedes encuentran el síntoma, el signo, ¿no? Ya saben, el síntoma es lo general, lo que manifiesta el paciente, puede ser tipo de síntoma. Específico, por ejemplo, por ejemplo, podría ser solo respiratorio, solo digestivo, ¿no? Patognomónicos que son bien difíciles, ¿no? Porque el patognomónico no, en realidad los patognomónicos ya no existen en medicina, y si existe son cosas contadas. Y los síntomas, síntomas basales, ¿no? Bueno, acá no es basales, sino que es banales. Acá basales, pero también existe otro que le llaman banales, síntomas banales. Los banales son cosas que no tienen nada que ver con la historia clínica que el paciente las habla, que te las dice por decir, por así decirlo. ¿Ya? Son cosas que no debemos caer y perder tiempo en esto. No, no se puede perder tiempo en síntomas banales. ¿Por qué? Porque el paciente, recordemos que tiene un tiempo limitado, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar al máximo. Ahora, respecto al signo, ya saben que es una manifestación objetiva, que es medible, como ustedes dicen, medible. Por ejemplo, temperatura, signo. Por ejemplo, presión arterial, signo, porque es medible, es objetivo. Por ejemplo, otro signo, el pulso, como dijeron, el pulso sí también sería medible, evaluable, ¿no? Porque el paciente no sabe qué es su pulso, ¿no? No te lo puede expresar, ¿ya? Entonces, los signos también pueden ser patognomónicos. ¿A qué se refiere la palabra patognomónico? Patognomónico se refiere a que sí o sí se hace pensar en una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado la disociación pulso-temperatura? La disociación pulso-temperatura, ¿a qué enfermedad puede ser?
¿Recuerdan? A ver, por ejemplo, ¿no? Esa es una enfermedad también. Vamos a ver un ratito, creo que unos chicos que no pueden. Ya. Creo que una compañera, no hay compañeras que me están hablando recién, ya. Lo vamos a agregar, pero ya acabando la clase, chicos, ¿ya? Igual va a quedar grabado para los compañeros que han querido entrar y no pueden, ¿no? Por ahorita agregarles, va a quedar grabado. No se preocupen, igual pueden facilitar el link del team. Si no me equivoco, pueden entrar igual, a pesar de que no estén en el grupo. Facilítenlo, no. Muy bien. Seguimos avanzando. Patognomónico es aquella palabrita que te hace pensar sí o sí en esa enfermedad. Y algo patognomónico que todavía persiste en la medicina es la disociación pulso-temperatura. Disociación pulso-temperatura. ¿Ya? Pulso-temperatura. ¿Qué quiere decir eso, Julio? ¿Qué es? Bueno, lo normal es que cuando tú tengas una infección o alguna enfermedad, a medida que sube el pulso 10 pulsaciones, tiene que subir 1 grado la temperatura. Eso es lo normal. Uno sube, el otro sube. Pero ¿qué pasa si sube el pulso pero no sube la temperatura? La temperatura baja. ¿No? Eso se llama disociación pulso-temperatura. ¿No? Por ejemplo, la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea y las neumonías, ¿no? Algunas neumonías pueden tener la gripe también, ¿no? Pero sobre todo la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea tiene como característica patognomónica disociación pulso-temperatura. La tuberculosis no la tiene. Tuberculosis no. Tuberculosis sí es lo clásico. Aumenta el pulso, aumenta la temperatura. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, para que tengan claro, ¿no? Síntomas más signos van a formar un síndrome, ¿no? Ejemplo, dolor abdominal derecho, dolor articular, encefalopatías, anorexia, ¿no? Vamos combinando cada cosa, ¿no? Dolor abdominal hipocondrio derecho con ictericia, síndrome ictérico. Ya. ¿Qué pasa? Hay algo más acá. En este cuadrito lo que nos quiere decir es que yo necesito, 1, un síntoma. 2, el signo que es ictericia. Y 3, examen auxiliar para decir síndrome ictérico. Específicamente para síndrome ictérico, es cierto que podría necesitar el examen de laboratorio, pero yo con solamente ver al paciente y ver los síntomas, preguntarle y los signos, yo ya puedo decir que tiene síndrome ictérico. No necesariamente tengo que esperar los resultados de una bilirrubina directa, indirecta, una ecografía, ¿no? ¿Ya? Entonces, quédense con el concepto de que un síndrome puede ser sin examen de laboratorio. Solo síntomas, ¿sí? Sí, ictericia. La ictericia puede verse hemólisis, sepsis, hepatitis, ¿no? Todas estas causas, doctor, alcoholismo, tumores, ¿no? Todas estas causas de ictericia. ¿Qué más? Eso es lo que ya han visto, ¿no? El síntoma es algo subjetivo, como su mismo nombre lo dice, y el signo es algo objetivo. Entonces, las funciones vitales son signos o síntomas. Esta pregunta. ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿qué nos dice Antonella Bello? ¿Qué nos dice Antonella? ¿Me escuchas? ¿Qué nos dice, a ver, Arlet Mejía? ¿Antonella? Sí respondió, ¿no? A ver. A ver, vamos avanzando, a ver. Antonella, también está Arlet Mejía. Sí, ¿podrías repetirme la pregunta? Sí, claro. Los signos, los bisignos vitales, o sea, la presión arterial, respiratoria, ¿sí se consideran signos o síntomas? ¿Y por qué consideran signos? Eso se consideraría signo, porque Ya. los síntomas en sí son lo que está presentando el paciente, lo que nos va a manifestar, y los signos es más que todo lo que estamos observando. Entonces nosotros al tomarle lo que son los signos vitales, como la presión, estamos observando que
puede encontrarse elevada, lo que nos daría un signo de hipertensión. Ujú, claro. Muy bien, Arlet. Muy bien. Claro, entonces, como el mismo nombre lo dice, signos vitales, ¿no? Todo lo que es medible, todo lo que es objetivo, es un signo. Para quedar claro. Muy bien. Seguimos avanzando. Los síntomas, ahí está. Lo que les venía diciendo, los síntomas, rápidamente. Síntoma general es algo que puede ser por muchas cosas. Por ejemplo, cansancio. Cansancio lo puede tener una persona que tiene anemia, una persona que tiene neoplasia, un cáncer, una persona que, por ejemplo, tiene simplemente cansancio por mucho exceso de actividad, estrés, ansiedad, ¿no? Eso es. Y el cansancio en semiología, muchas veces van a encontrar ese término de astenia. Astenia. Van anotando los nuevos términos. Astenia. Astenia se llama al cansancio generalizado de todo el cuerpo. Muy bien. ¿Qué más? Otros son los síntomas ya, son otros tipos de síntomas el específico. Por ejemplo, hemoptisis y hematemesis, ¿no? Esos no serían síntomas, ¿no? Ahí estoy cometiendo un error. Esos serían signos, porque nosotros lo vemos. Entonces, un síntoma específico sería, por ejemplo, la tos. La tos, porque la tos nos hace pensar más de patología respiratoria. Otro síntoma podría ser el dolor abdominal, también nos hace pensar digestivo, ¿no? Característica. ¿Qué más? Un síntoma general acá podría ser SAT, ¿no? La sensación de alza térmica no cuantificada. Bueno, ¿por qué síntoma, Julio? Porque el paciente lo siente la sensación de estar caliente, pero no se toma una temperatura. Por eso es un síntoma. Síntomas patognomónicos, muy pocos en realidad los que son patognomónicos. Bueno, algo patognomónico podría ser simplemente que el paciente que tiene una infección, que tiene algún proceso inflamatorio, tiene un aumento de temperatura o en un aumento de una sensación de calor. Bien. Y los síntomas banales son los que tenemos que evitar a toda costa. Si el paciente nos cuenta, encontrar la forma de cortar eso. Es decir, señor, ya entiendo lo que me está diciendo, pero usted comuníqueme, usted por qué está viniendo acá, cuál es la razón de su molestia. Está viniendo por esto, no solamente le comentaba eso, doctora, bueno, está bien, pero nos tenemos que enfocar más en lo que está viniendo. Usted está viniendo por esto, entonces cuénteme todo lo relacionado a esta enfermedad o a este signo, ¿ya? Entonces tienen que evitar los signos, síntomas banales. Los síntomas banales, ¿no? Porque los signos banales no hay porque tú los observas. Entonces uno mismo elige qué observar. Muy bien. Componentes del examen de la historia clínica. La anamnesis, ¿no? La anamnesis, examen físico y examen complementario. Bueno, esto es una pequeña parte todavía de la historia clínica. Anamnesis, examen físico y examen complementario. Y el examen físico tiene la metodología de examen físico, ¿no? ¿Cómo se hace un examen físico? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Estos son los pasos para hacer un buen examen físico. Y acá les traigo un resumen de historia clínica, ¿no? Y acá venimos a preguntar un poquito, para hacer un poco amena la clase. A ver, Cinder, a ver, está ahí Cinder. Es que sí, sí está Cinder. A ver, sí, está en la cámara. A ver. A ver, chicos. Daniela Roxana, ¿está ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor, diga. Sí. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Nos puedes decir con qué paso inicia la historia clínica? ¿Cuál es la primera parte de la historia clínica? ¿Cómo inicia la historia clínica? ¿Recuerdas o no sabes? Bueno, primero le preguntamos al paciente su nombre. Ya. ¿Las partes de la historia clínica las sabes? Eh, ¿Es que recuerdas? sí, a ver,
A ver, yo te voy a ayudar. Una de ellas tiene que ser examen físico, porque sí o sí tiene que estar ahí. Ya. Muy bien. Todo lo que le preguntamos La al observación. paciente. Primero es la observación, ah, luego la la palpación. observación, sí, la palpación, Era, percusión, ¿no? sí, percusión. eh, Y auscultación. Recuerda, Auscultación. auscultar. Muy bien, Daniela. Sí, está bien. Vamos a afinar algunos conceptos. Muy bien, está bien. Ok. Entonces, ah, algunos conceptos. Ya. Muy bien, Daniela, gracias por la participación. Muy bien. Entonces, historia clínica, chicos. Vamos a historia clínica. Vamos a acercar. Ya. Historia clínica. La historia clínica, ¿quién sí o sí pregunta examen? Pregunta a los doctores. Empieza con la ectoscopía. Ectoscopía. ¿Qué es lo que empieza? Sí. Ectoscopía es ver cómo viene el paciente solamente mirando. Búsqueda de uno o más signos destacados. La ectoscopía se define y se compone por edad aparente, estado de gravedad aparente, signo de... Esa es la ectoscopía. Ahorita vamos a practicar. Edad aparente, estado de gravedad aparente y signo de... La segunda parte de la historia clínica, con el número 2 ya tendríamos a la anamnesis. Anamnesis. La anamnesis es todos los datos del paciente, todas las letras de la historia clínica. Parte un poquito más engorrosa quizás, pero que la más importante. Importantísima. La ectoscopía depende de la experiencia. Por ejemplo, un doctor, por ejemplo, como doctor House, ¿no? O algún otro doctor de mucha experiencia. Y al paciente puede sacar un diagnóstico, solo con varios. Eso depende de la experiencia. Pero nunca se olviden de qué se compone, ¿no? Edad aparente. ¿Cuántos años crees que tiene el paciente? Estado de gravedad. Con aparente estado de gravedad, sin aparente estado de gravedad. Signos destacados, donde se evidencia o donde se tiene como signos destacados tal, ¿no? Así tiene que ser un estudio. La anamnesis, en cambio, ya es información del paciente propiamente dicha. Filiación. En filiación está, por ejemplo, dónde vive el paciente, cómo se llama, qué día nació, ¿no? De qué religión es, su grado de instrucción, ¿no? Su religión, como les venía diciendo, y de, por ejemplo, dónde ha nacido, dónde vive actualmente, ¿no? Eso. Pues. La enfermedad actual. Estamos dando un pequeño enlace acá. La enfermedad actual es por lo que viene. Por ejemplo, yo tengo un paciente diabético de casi 20 años de enfermedad, pero él no viene por la diabetes. Él viene porque se hizo una úlcera en el dedo del gordo del pie, el cual sería ahí, esa úlcera la tiene desde hace 2 semanas. Entonces, ahí cuál sería mi tiempo de enfermedad. Los 20 años de diabetes o las 2 semanas de la úlcera. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Las 2 Ahí sí, semanas? claro, las 2 semanas, muy bien. Las 2 semanas, porque el paciente está viniendo por la úlcera, ¿no? Pero la diabetes o la enfermedad que ya la tiene, esa ya está como diagnóstico, está controlada, ¿no? Bueno, no sabemos si está controlada, pero ya está diagnosticada. Entonces, vean bien, la enfermedad actual se refiere a lo que, por qué razón viene. Muy bien, funciones biológicas es ver cómo está el cuerpo del paciente, cómo está su apetito, cómo está su sueño, su sed, cómo está las heces, ¿no? Es importante las suposiciones, la orina, todo eso nos habla de funciones biológicas. Antecedentes es, este paciente tiene alguna enfermedad, cómo nació, qué gestación fue, si la mamá del paciente tuvo sus controles prenatales o algunas cosas, ¿no? Eso es, por ejemplo, en fisiológico, ¿no? Antecedentes obstétricos, ginecobstétricos. Antecedentes personales patológicos.
si ese paciente, por ejemplo, ha tenido alguna enfermedad o alguna hospitalización, ¿no? Alguna cirugía, algo, pero patológicos. ¿A qué se refiere con patológicos anormales, ¿no? Por ejemplo, menciona paciente varón de tantos años, ¿no? Con antecedente de hipertensión desde hace 8 años. ¿Eso qué sería? Un antecedente personal patológico. Patológico. Ahora, ¿qué venir en los exámenes? Los familiares, por ejemplo. La pregunta del examen era la siguiente, y les va a venir de su. Paciente de tantos años, ¿no? Quien relata que su esposa sufre de cáncer de mama o de neoplasia mamaria desde hace un año diagnosticado. El dato de la esposa con cáncer de mama corresponde a antecedentes generales, fisiológicos, patológicos o patológicos familiares. Estamos hablando de la esposa. ¿Qué dirán? Patológicos familiares, ¿no? ¿Cierto, chicos? ¿Se entiende la idea? No podría ser personales patológicos, porque esa enfermedad no la tiene el paciente, sino quien la tiene es su esposa. Entonces, si es su esposa, no puedo poner personal, más bien pongo familiar, ¿no? Familiar. Y como es patología, familiar patológico, ¿no? Eso es familiar patológico. Una pregunta. Si Sí. en el caso fuera de que el paciente no sabe, por ejemplo, cómo nació o cómo fue el embarazo de su madre, o sea, ¿qué haremos o sea, qué hacemos en esa ocasión? O simplemente omitimos datos y ponemos que el paciente no sabe o no conoce. Bueno, en ese caso se puede omitir y se puede leer que no sabe, es cierto. No siempre correr todo, pero sobre todo, no es claro, es importante hasta cierto modo, Pero si no se correlaciona mucho con la enfermedad, se puede poner que el paciente cuidado no lo sabe. Y si en caso no recuerde, puede preguntar a los hermanos o puede preguntar a las tías, ¿no? Familiares, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? En caso a la misma mamá se le puede preguntar. Y si en caso no esté viva la mamá, se puede buscar alguna forma de obtener esa información. Ahora, en caso no se puede obtener, también se puede poner esto de clínica, paciente no recuerda. Paciente. Pero siempre escribir, porque si no lo escribes y lo dejas en blanco, va a parar. Cuando vean esa historia van a decir, el estudiante, el interno que hizo esto, no preguntó sobre los antecedentes. ¿Por qué no preguntó? Porque no escribió nada. Pero en cambio, si tú escribes, paciente refiere no recordar antecedentes. Entonces ahí la persona que la historia va a decir, este doctor sí preguntó, pero el paciente no recuerda. Entonces, sobre algo que el paciente no recuerda, ya no podemos seguir insistiendo, ¿no? Por ejemplo, me pasa también todo el tiempo. Le pregunto a una mamá, señora, ¿usted recuerda con qué puntaje Apgar nació su bebé? Y algunas sí se lo saben. Les gusta saber el Apgar, realmente. Pero otras señoras no me dicen, ¿qué es eso, doctor? No, ¿qué es eso? Entonces yo le digo, a ver, señora, su hijito cuando nos lloró, o estaba de color rosadito, o estaba de color azul, y cuando lloró hizo muecas, y a muecas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa es una forma de sacarle el dato a pesar de que, ¿ya? Entonces, hasta cierto punto se puede sacar, pero si no se puede sacar, siempre poner en la historia de que se preguntó, pero el paciente no lo sabe, ¿no? Eso es importante. Muy bien, eso es antecedente. Revisión anamnésica es un escaneo así tipo Terminator del paciente. O sea, verle desde la cabeza hasta la punta de los pies, pero solo mirando, no tocando. ¿Ya? Y la revisión anamnésica puede ser en el paciente desnudo, sin ropa, puede ser desnudo, o también puede ser con ropa, pero lo más ideal es que sea. Las historias clínicas antiguas, chicos, porque no está bien, se hacían con el paciente desnudo, también físico, solamente con ropa interior, se hacía todo. O sea, a pesar de que el paciente tenga los genitales normales, se le evaluaba. A pesar de que no tenga patologías rectales, se hacía tacto rectal, ¿no? Cosas así. Bueno, ahora ha cambiado, se enfoca más por lo que viene, pero eso no quiere decir que
viene un parte digestivo y no le ocultes el pulmón, ¿no? Tienes que ocultarle igual el corazón. ¿Ya? No porque sea digestivo o que sea respiratorio, te vas a olvidar de lo ¿ya? Es importante. ¿Y por qué te digo que hagas eso? Porque vas a ocultar cosas normales y vas a reconocer lo patológico cuando ya has escuchado algo normal. O por ejemplo, cuando veas evaluaciones vitales, al paciente le dice señor, o a la señora o al paciente, ¿les puedo evaluar? Y si te da su consentimiento, a buena hora, lo evalúas y ya vas a conocer cómo es tales normales de acuerdo a esa edad, o cómo es, ¿no? Cómo es, ¿no? Cómo es la arquitectura. Y pues cuando te toque la próxima evaluar va a ser más fácil. Muy bien, pasamos a la parte de dictoscopía, ya pasamos, anamnesis, todo esto de acá más o menos nos da el 70% de 70. El examen físico un 30. Entonces el examen físico existe el examen físico general, los signos vitales, somatometrías, por ejemplo, la talla, peso, perímetro cérvico, algunas otras variables, ¿no? Aspecto general en el examen físico es colocar estas siglas que ustedes van a ver, ¿no? Seguro en las historias van a ver AREG, seguro AREG, ¿no? AREN, ¿no? Van a ver también seguro AREN. Bueno, y la última es AREN, ¿no? Con H. Por ejemplo, esto evalúa el estado general. Aparente regular estado general. Aparente regular estado nutricional. Y aparente regular estado vital. ¿Ya? Eso es el aspecto general. Aspecto general. El paciente, en términos generales, ¿está bien o está mal? ¿No? En términos nutricionales, ¿está desnutrido? ¿Está normal nutrido? ¿Cómo está? En términos hídricos, si está deshidratado o está sobrehidratado con edema. Sistema locomotor también. Acá se va sobre todo las extremidades, ¿no? Si moviliza, no moviliza. Si está en delto dorsal activo, pasivo, ¿no? Pero de manera general, pues no vamos a ponernos a evaluar específicamente. Es un examen general. ¿No? Piel y faneras, también de manera general. Piel. ¿No? Recuerdan, la piel cuando la ponen en la historia seguro la van a encontrar, ¿no? Piel tibia, hidratada, ¿no? Elástica, tibieza elástica. En la piel que también vemos el llenado capilar, también lo vemos. Llenado capilar. En piel, piel y faneras. Faneras, ¿a qué se refiere? Faneras se refiere a las uñas, al pelo, ¿no? A todo lo que no es piel. No es piel. Uñas, pelo, por ejemplo, cejas, pestañas, ¿no? Todo eso. ¿Ya? Entonces, la piel, en cambio, pueden ponerlo como tibia. Puede ser tibia, es cierto, pero también puede ser caliente. Cuando el paciente está con SAT o con alguna otra cosa, caliente. O puede ser fría. Fría cuando el paciente está con hipoperfusión, ¿no? Cuando tiene algún problemita que no deja que la sangre circule bien. ¿Ya? Puede ser hidratada, cierto, pero también puede ser seca. Y puede ser elástica o poco elástica también. Poco elástica. ¿Qué más? El llenado capilar siempre tienen también que observar el llenado capilar. El llenado capilar también. El llenado capilar, muy importante. La piel y faneras, para no olvidarnos, también se pone cualquier cosita que encuentre, ¿no? Hay cicatrices, algún cambio de coloración, ¿no? Por ejemplo, cianosis, histericia, por ejemplo, cicatrices, las cicatrices, ¿no? Eso también se pone. Seguimos avanzando. El regional, lo van a aprender poco a poco. Y se aprende con la experiencia. Cabeza, cuello, mamas, tórax y pulmones, cardiovascular, abdomen, tracto rectal, genitales, urinarios, sistema nervioso. Todo esto de acá se tiene que evaluar. Todos estos son los componentes de un examen regional. Bueno, aunque la mayoría de las historias clínicas solo traen tórax y pulmones, cardiovascular, abdomen, tracto rectal no lo hacen si no sea necesario. Genitales sí tienen que haber, urinario, sistema nervioso. Por ejemplo, tracto rectal debería ser, ¿no? Debería ser cierto
Pero, por ejemplo, imaginemos, viene un paciente varón de 2 años, pero su patología de base es la diabetes, ¿ya? Diabetes. Por ejemplo, uno es una enfermedad, pero tiene 45, 50 años y no le han hecho tacto rectal todavía en vida, no sufre él no sabe que puede tener problemas de próstata, no sufre problemas al orinar, ¿ya? Él viene por la diabetes para controlarlo, pero yo les pregunto, el tacto rectal no sería necesario en este paciente porque ya tiene más de 40 años para evaluar la próstata. ¿Qué creen? Sería necesario, ¿no? Entonces, preguntémosle al paciente, señor, ¿por qué va usted factores de riesgo para tener un problema prostático? ¿Podría evaluar? ¿Podría hacerse el tacto rectal? Y si el paciente accede, buena hora. Miren, entonces ahí, por ahí se podría decir, pero ¿para qué le hace el tacto rectal? Que viene por otro problema. Pero es que el paciente es un todo. También hay que sospechar de problemas prostáticos. O, por ejemplo, viene una señora ya mayor de 50 años, ¿no? Y también viene, por ejemplo, por un tema digestivo, por un tema urinario, una infección urinaria, se puede mamar. ¿Y qué pasa si viene por una infección urinaria y en la evaluación de mama encuentras un tumor o alguna más? Entonces, te cuenta de dos cosas por ser más exhaustivo. Y el problema es que ser exhaustivo y no decir diferido, diferido, diferido. No, ¿por qué tiene que ser diferido? Si es que el paciente lo necesita y está en la edad y tiene factores de riesgo, tienes que hacer ese examen, a pesar de que no venga por eso. ¿Ya? Esa es la moraleja. La moraleja es que evalúes, piensa, cómo lo va a necesitar el paciente, sí lo va a necesitar. Por ejemplo, no, un niño que no tiene patologías digestivas o un adolescente, no vamos a hacer tanto. Es importante. No, con eso no les estoy diciendo a todos, sino digo simplemente que evalúes la situación del paciente. ¿Qué más? Entonces vamos a la primera parte 1, parte 2 de la historia clínica, parte 3. Con esta parte ya acaba todo. Lo de acá ya es su diagnóstico y tratamiento. 6 de trabajo, es del trabajo. Y en realidad el trabajo va junto con la evolución. Y el 7 es de su. Es por eso que la historia clínica en promedio de 7. Sofía, análisis, examen físico, diagnóstico, tratamiento, plan de trabajo, evolución y la epicrisis. Muy bien. Y acá seguimos avanzando. A ver, practicamos, chicos, ya para acabar. Rápido, acá ya avanzamos más rápido. ¿Qué nos puede decir Noelia? ¿Noelia es ahí? No nos escucha. A ver. Muy bien, a ver. Vamos a llamar a alguien. Ya, empieza. Ya, a ver, Melanie Roman. ¿Está ahí? Melanie Roman. ¿Qué tal, Melanie? A ver, hacemos un ejercicio rapidito. Bien. Esta imagen que estamos señalando con el puntero rojo, esta primera imagen, aplicando lo que hemos aprendido de ectoscopía, que tiene que tener estos 4 componentes: género, edad aparente, estado de gravedad, signos destacados y entorno. ¿Cómo podrías describirle al paciente? De una clara delgadez, se encuentra, creo yo, frustrado, o sea, que no puede caminar, no puede utilizar las extremidades inferiores, creo. ¿Ya? Creo que tampoco puede abrir los ojos, no logro ver bien. Ya. Las manos creo que también las tiene contraídas.
Ya, muy bien. A ver, la otra. ya, también. Pero te voy ayudando más o menos para que tú misma lo digas. Mira, mira. Género y edad aparente. ¿Es un paciente de sexo masculino o femenino? Masculino, ¿verdad? Ah, Ah, entonces, paciente de sexo masculino, ¿no? Le ponemos la cabecita así. Paciente de sexo masculino de aproximadamente ¿cuántos años le da aparente? ¿Cuánto le pones de edad? Sin saber su edad, sin saber su edad. 11, 12. Claro, ajá, podemos decir, ¿no? Aproximadamente, por ejemplo, 12 años. Muy bien, 12 años. Sí, estamos bien. Y ahora pones el estado de gravedad. Acá no se pone con estado de gravedad o sin estado de gravedad, sino siempre se usa la palabra aparente, porque tú nunca sabes cuál es la verdad. En aparente estado de gravedad o sin aparente estado de gravedad. ¿Qué dirías sobre este paciente? Aparente estado de gravedad. Entonces, ajá, por aparente estado de gravedad. ¿Dónde se evidencia? Cuando quieres hablar de signos destacados, dices, ¿dónde se evidencia? O también puedes decir que tiene como signos destacados. ¿Qué signos destacados tienes de este pacientito? A ver, ¿qué ves? Mm, la delgadez y la La contracción de delgadez, todo el cuerpo. claro, delgadez extrema, ¿no? Primero, una de esas podría ser, por ejemplo, este, la caquexia o el raquitismo, o por ejemplo también la hipertrofia muscular, ¿no? No casi nada de músculo, ¿no? Hipotrofia muscular, ¿no? ¿Qué más? La fascie que tiene, fascie. Tiene una fascie de mirada perdida, ¿no? Fascie de mirada perdida. Es una fascie de un paciente desorientado. Eso es importante. Fascie de mirada perdida. Entonces, ¿qué diría? Donde como signo destacado evidencia delgadez extrema, hipotrofia muscular, ausencia de tejido celular subcutáneo, ¿no? Paciente desorientado, no conectado con su entorno, ¿no? Es importante. Ya, todo eso es el signo destacado, lo que tú ves nada más. Lo que yo estoy viendo es que sí está desorientado y no conecta con su entorno, a pesar de que yo no le valoro. Muy bien. Y el último es el entorno del paciente. Y acá tienes que decir qué dirías. Recostado en una Mm, cama, ¿no? Podríamos decir de cúbito dorsal, ¿no? O también podemos decir cargado por su madre, ¿no? Podemos decir cargado por su mamá, de cúbito dorsal, y tenemos que poner, si pones de cúbito dorsal, tienes que poner o es activo o es pasivo. ¿Qué te refieres con eso? Activo es que se puede parar y sentarse solo, de lo que está echado, y pasivo es cuando se queda nada más postrado y nadie puede levantarlo, tiene que ayudarle. El suelo no puede. ¿Ya? Pasivo. Entonces así sería una, ajá, postrado, ajá, pasivo. Muy bien. Entonces eso sería. Entonces, a ver. Entonces tú misma, dale la lectura final ya para terminar este ejercicio. ¿Cómo sería la lectura final del lector? Explico todo. Un paciente de 12 años de género masculino con un estado, no, con un estado aparente de gravedad, em, con un delgadez extrema, atrofia muscular y una fascia. Muy em, bien. Se encuentra en decúbito dorsal, pues, po- era postrado. La pera que era postrado, como Sí, claro, está la postrado. pera, no, era Claro, pasivo, pasivo. pasivo, ajá, decúbito dorsal pasivo. Muy bien, Y de cúbito. Y no olvides en la parte de signos decir evidencia, donde se tiene como signo destacado, tal, 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 tal. ¿Ah? Muy bien, ya. ya, muy bien, muy bien.
Ah, muy bien, buen ejercicio. Ahora entonces vamos con otra persona. Vamos con... A ver, nos vamos con Vanessa López. ¿Está ahí, Vanessa? Vanessa López. A ver. Buenas noches, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Vanessa. A ver, nos ayudas con el siguiente ejercicio. El de acá. Esta pacientita. Ya. Entonces, con el mismo modelo que hemos hecho, ¿qué dirías? Empezando desde el género. A ver, Vanessa, te escuchamos. Una paciente. Empezando, Ujú. Desde acá, desde la letra A, B, C y D. De ahí, con este orden. ¿Cómo podrías escribir? a ver, género femenino, su edad aparente, yo la veo, bueno, parece joven. Eh, ¿Cuántos años le ponemos? eh, no le veo de más, le veo de 25 años, 30 años por ahí. No le veo así como que de por ahí. No sé Ya, si entonces, estaré bien. pero, claro, no, está bien, está bien. Es la ectoscopía. La ectoscopía no tiene que Sí. siempre caer. Ajá, Bien, sí. ya. Vamos ¿Estado de a gravedad? ver, ya. Ay, ¿Con o sin aparente estado de gravedad? con aparente estado de gravedad. Bueno, se ve que está A ver, con... ahora cuando vas a hablar de los signos, pasas a la parte C y dices ahí donde se evidencia o donde se tiene un signo destacado, ¿no? ¿Qué dirías que tiene la paciente? Ah, está cianótica. Bueno, un poco, está bueno, Azulada, un- ¿no? Coloración ah, azulada. con coloración azulada en los deditos también, en la cara. Muy bien. Eh, eh, Más. ¿Mm? A ver, también notas a la paciente agitada, también se le dice, ¿no? Sí. Ujú. Una fase agitada, una fase también dolorosa parece. Y esto de acá, deditos, es un signo también, ¿no? Los Ajá, deditos en, sí. ¿recuerdan cómo se llama? Sí, me olvidé. Em, Los dedos en pared tambor, ¿recuerdan? sí, 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 sí. También tiene un montón de nombres de ese tipo. Eso se llama dedos, vamos a ver, dedos de palillo tambor. Vamos a ponerlo ya. Acropaquia, ya, para que lo anoten, ¿no? Dedos en palillo tambor, acropaquia, hipofismo, hipocratismo. De ahí también se llama uñas en vidrio de reloj, uñas en vidrio de reloj. Y otro nombre también le llaman el nombre más largo, osteodistrofia hipertrófica ulnar. ¿Ya? Ulnar. A ver de nuevo. ¿Podrías repetir los dos últimos nombres, por favor? Porque no se te escucha muy bien. Vamos a acercar el micro. ¿Ahora estamos mejor? Sí, ahora sí. Sí, ya. Ujú. Entonces, Sí, gracias. ya, muy bien, no hay problema. Hay que avisarnos normal así y ya nos ayudamos. Dedos en palillo de tambor, acropaquia, hipocratismo, las uñas en vidrio de reloj y la osteodistrofia pulmonar hipertrófica o hipertrófica pulmonar. ¿Ya? Muy bien, entonces se entendió los 5 nombres que tiene el hipocratismo, ¿no? Esos son los deditos en palillo de tambor que lo vamos a ver después. Entonces ya saben cómo hacer una correcta ectoscopía. No se olviden. Una correcta ectoscopía tiene A, B, C y D. Eso es importante. Llévense ese concepto. Muy bien. Y acá tenemos otras fases para que practiquen, ¿no? Fase cushingoide, fase hipertiroidea, fase lúpica, ¿no? Rápidamente esta paciente de sexo femenino, de aproximadamente, no sé, 40 años,
yo podría estar con aparente estado de gravedad, donde se evidencia, ¿no? Facie o en luna llena, ¿no? Es importante, se le observa también acantosis nigrica en el cuello, ¿no? Se le observa también una facie o se evidencia una facie abotagada o una facie también de preocupación. Es importante, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta paciente. En este otro caso, esta paciente me parece más de sexo femenino, sin aparente o con aparente, yo diría, con aparente estado de gravedad, ¿no? Donde se evidencia exoftalmos, ¿no? Exoftalmos, este signo de los ojos que salen, exoftalmos, ¿no? Es muy importante. ¿Qué más? La piel brillante, donde se evidencia exoftalmos, piel brillante, ¿no? Acá vemos también un aumento, ¿no? En las mímicas de la cara, ¿no? En los surcos, ¿no? Pero eso no tiene mucha importancia ahora, ¿ya? Pero más que nada el exoftalmos y la piel brillosa. Y la mirada, tiene una mirada de ansiedad, ¿no? Una mirada, eh, una mirada tiroidea que le llaman hipertiroidismo. Eso es importante, una fase de hipertiroidismo, ansiosa. Eso, por ejemplo, ¿no? Esa es la fase hipertiroidea. La fase lúpica. Acá estamos viendo la fase lúpica. ¿Qué diría esta pacientita? Paciente sexo femenino, de aproximadamente, yo le pongo 30 años, sin aparente, con aparente, sin aparente parecer. Todo de gravedad, donde se evidencia un eritema malar, ¿no? Eritema malar, por ejemplo, ¿no? En alas de mariposa, que es una lesión eritematosa que cubre toda la región malar de ambos lados. Por ejemplo, ¿no? Así deberían describir un paciente. Y si yo puedo ver el entorno, también debería ver el entorno, ¿no? El entorno debería decir en decúbito dorsal activo, pasivo, acompañado de familiar, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso tiene. Lo mismo acá para que practiquen, chicos, hiperpigmentada y la fase histérica, ¿no? Es la fase cianótica, la fase pálida. La cianosis, acuérdense que puede ser dos tipos, ¿no? Central versus periférica. La periférica es la que tú ves en el lecho unguial, la que hemos visto en los deditos. El dedo de palillo de tambor, hipocratismo, acropaquia, ¿no? Ese. ¿Ya? La central es la que tiene este niño. Labios azulados, nariz azulada, los cachetitos, miren un poco también los párpados, las orejas se vuelven azules. Eso se llama cianosis central. La cianosis central generalmente es cardiopatías, ¿no? Cardiopatías o problemas pulmonares. En cambio, la periférica es más problemas de circulación, ¿no? Circulación, circulatorios. No olviden eso. Cianosis central versus periférica. Fascia adelgazada, la fascia edematosa, ¿no? Miren, acá tiene las bolsitas que tenemos, ¿no? Miren las bolsitas. Esto. Estas bolsitas, si ustedes también lo ven en algún familiar, ya saben, siempre es bueno, importante ayudarnos entre estudiantes de medicina para el bienestar de todos. Estas bolsitas de acá no son normales, estas bolsitas son edemas palpebrales, que le llamo, ¿ya? Edemas palpebrales le llamo. Y esas bolsitas no son normales, chicos, esas bolsitas son problemas probablemente renal. Si son simétricas, tienes en ambos lados, es un problema renal, ¿ya? Es un edema palpebral de origen renal, ¿no? El término es edema bipalpebral, porque como son ambos párpados, bipalpebrales, ¿ya? Eso no es normal. Acá, por ejemplo, se podría hacer una prueba, un examen de orina, un examen de las urea, creatinina, ¿no? De las funciones renales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si solo fuera en un ojo? Si solo fuera en un ojo, tendría que sospechar de algo más infeccioso, inflamatorio, ¿no? Algo, por ejemplo, una picadura de insecto, o una infección, una celulitis, ¿no? Una celulitis preorbitaria, por ejemplo. Otros diagnósticos. Pero como les digo, si es ambos lados, más problema renal. La fase cirrótica también ya la conocen, la fase cirrótica. La fase cirrótica es la combinación de varias cosas. Es un paciente histérico, adelgazado y tiene hiperpigmentación. Eso es importante. En el cual vamos a encontrar los famosos estigmas hepáticos. ¿Qué son los estigmas hepáticos? Los estigmas hepáticos son características netamente de patología de hígado.
Y dentro de ellos se encuentra la famosa telangiectasia o llamada araña vascular. Y la vamos a ver. La vamos a ver mejor en un video. Fasicolestásica también, ¿ya? Eso es muy importante, la fasicolestásica. Acá, vamos a ver de tarea, vamos a dejar de tarea a los chicos. Los 4 tipos de ictericia. ¿Cuáles son los 4 tipos de ictericia? Si lo saben. Si lo saben, o si no lo saben, lo investigan. Yo dejo los nombres, ustedes lo investigan. A ver, está la biliverdínica, ¿no? O la verdínica que le llaman. Está la melánica, está la rubínica, y acá me falta una que se me está yendo. Rubínica, verdínica, melánica, y la colestásica, ¿no? No, la verdínica es la de la colestásica. ¿No? Ya, entonces no olviden. Verdínica, melánica. ¿Cuál más dijeron, chicos? Flavínica. Sí, muy bien, chicos. Ajá. Gracias por hacerme recordar la flavínica, de flavonoides. La flavínica ya van diciendo de flavonoides, se va a aparecer entonces más a ese color, ¿no? Anaranjado. ¿No? La rubínica también es más anaranjada, es de hepatitis, por ejemplo, ¿no? Hay que investigar bien eso. La melánica es la que se refiere a la piel. Y la verdínica es color verde aceituna, ¿no? No es verde, es verde aceituna. Entonces, para la siguiente, investigar cada tipo de ictericia y qué significa cada tipo de ictericia. Porque la ictericia no es solo te volviste amarillo, sino qué tipo de amarillo te has vuelto. Un amarillo verdínico, un amarillo más para anaranjado, ¿no? Eso, ¿ya? No olviden. Muy bien. La fase hipertiroidea, que también la conocen, eso sobre todo en los pacientes, ¿no? Que son adelgazados y tienen una mirada ansiosa, ¿no? Obviamente bien difícil encontrar un pacientito así, pero yo tengo una foto de una paciente así. Era la mamá de un niñito, que tiene igualito, los ojos bien parecidos a eso, pero no era por un hipertiroidismo, sino era porque tenía una fractura de base de cráneo. Una fractura de base de cráneo. O sea, que había tenido un problema en la base de cráneo que hacía que los globos oculares protruyan más. Lo vamos a ver en una foto, después les enseño. No olviden. ¿Qué más? La fase hipotiroidea. La comparación del hipertiroideo, el paciente hipotiroideo es como esta señora, ¿no? Esta señora de acá nosotros la estamos viendo, ¿no? Estamos viendo de un aspecto más tosco, ¿no? Por así decirlo. Alopecia, hay alopecia, ¿cierto? Hay alopecia. ¿Qué más? Tiene los labios gruesos, la lengua también la debe tener bien grande, macroglosia, la piel la tiene reseca, ¿no? Las cejas se empiezan a caer y eso se llama madarosis. Pregunta examen. ¿Cómo se llama aquel signo donde se cae el tercio externo de las cejas? Madarosis. También puede ser en sífilis, ¿ah? En sífilis. La sífilis hace caer las cejas, ¿ah? Pero en este caso, ¿no? En el hipotiroidismo también se cae, ¿no? Es una despoblación de las cejas. Madarosis. Así se llama, ¿no? Madarosis. Distinto al término amaurosis, ¿eh? No se equivoquen. Amaurosis. Amaurosis es la pérdida de la visión fugaz. Fugaz, ¿ya? Eso es importante, amaurosis. Pérdida de la visión fugaz. Es como que la visión se nubla por unos segundos, ¿ya? Pero es la visión. En cambio, la madarosis es la caída del tercio externo de la ceja, macroglosia y borrón. Eso es lo característico de un paciente con hipotiroidismo, sobre todo una paciente, porque los que sufren más de tiroides son las mujeres, ¿no? Las personas que sufren más de tiroides. Entonces, si conocen a alguna familiar así, o una tía o alguien, avísenme, ¿no? Que puede estar teniendo hipotiroidismo, ¿no? Y que se haga su chequeo. Eso es importante. Entonces, son pacientes edematosos, pueden tener palidez amarillenta por la palidez, porque el hipotiroidismo produce anemia, ¿no? Y produce una anemia llamada normocítica, normocrómica, de tipo enfermedad crónica, una anemia por enfermedad crónica. Eso me produce el hipotiroidismo, ¿no? Anemia por enfermedad crónica normocítica, normocrómica, ¿no? Y es por eso que te da la palidez. Es un paciente asténico, cansado.
que tiene dificultad para hablar rápidamente, no tiene lo que le llaman bradilalia. Tiene bradi todo. Bradilalia, bradipsiquia. Bradipsiquia es cuando piensa lento, no tiene un pensamiento pausado, calmado, ¿no? Eso es importante. Bradicardia, baja la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué más? Eso es importante. Tiene también bradidigestión, por así decirlo, ¿no? Para que se acuerden. O sea, tiene estreñimiento. Así como es lento su pensar, su actuar, es lento también su peristaltismo. Así que tiene estreñimiento. Por ahí va la cosa. Muy bien. Todos estos bradi que yo he dicho acá son taqui en el hipertiroidismo, ¿no? O sea, por ejemplo, la frecuencia cardíaca en un hipertiroideo elevada. El estreñimiento no, ellos sufren de otra patología que se llama hiperdefecación. O sea, van a hacer deposiciones todos los días y más de 3, 4 veces. Es importante. ¿Está? Muy bien, seguimos avanzando, chicos. Fase de acromegalia también. Eso también hay que investigar. ¿Cuál es la diferencia entre gigantismo versus acromegalia? ¿Ya? Versus acromegalia. De tarea, ¿ya? Gigantismo, acromegalia. Y bueno, y vamos a explicar, cuando expliquemos la tarea, vamos a también decir cuáles son las diferencias y cómo es una acromegalia. La fascia crucingoide, que ya la vimos también, ¿no? La fascia en luna llena, que le llaman. La enfermedad de Addison, este es importante. La enfermedad de Addison, sobre todo, es en los pacientes que son adelgazados y tienen hiperpigmentación de piel, o sea, son más morenos. Cuando los pacientes se ponen morenitos de la nada, ¿no? Debemos pensar sobre todo también en Addison, es cierto, eso es importante, pero sobre todo en patologías renales y desde glándulas suprarrenales. Los pacientes que tienen Addison, ¿no? Recuerden que en Addison, si nosotros dibujamos rapidito un riñoncito acá y acá dibujamos la glándula suprarrenal, recordamos, ¿no? Cuando hay una insuficiencia suprarrenal, la suprarrenal está mal, ¿no? La hipófisis de arriba sigue mandando ACTH, recuerden, ACTH para que tu glándula suprarrenal se active. Pero al no activarse, ¿qué hace la hipófisis? Manda más ACTH, la adenohipófisis, ¿no? Entonces, al mandar más ACTH por el precursor común, se libera más MSH. Y esa liberación de MSH, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Indirectamente por el ACTH, te hace la coloración, te lleva a la hiperpigmentación. Porque más MSH, más actividad de los melanocitos, la hormona melanoestimulante. Y por lo tanto, más hiperpigmentación o más pigmentación. ¿Ya? Eso. Muy bien. Fascia lúpica, el eritema malar, ¿no? Sobre todo eso en mujeres jóvenes, ¿no? Con compromiso articular, ¿no? De estos, hay unos criterios también para diagnosticar lupus, ¿no? Pero eso sobre todo pues estamos llevándolo a una paciente pues, modelo. No todos los pacientes con lupus son así, ¿no? He visto también varias niñitas con lupus, ¿no? Y no tienen exactamente este eritema, ¿no es cierto? Pero es más que nada académico. Tienen este eritema así en esta distribución, sí tienen, pero no lo tienen tan característico como es también acá. Entonces, no es que tampoco todos los pacientes van a ser así, no. Depende de la gravedad del caso. Muy bien, la fascia esclerodérmica también, ¿ya? Eso también queda de tarea para investigar, ¿ya? ¿Qué es la fascia de ratón? ¿O qué es la esclerodermia? ¿Qué es la esclerodermia? ¿Qué enfermedad es? Si es sistémica y se ataca, ¿qué tejidos ataca? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué es esclerodermia? ¿Ya? Eso queda de tarea. ¿Qué es esclerodermia? Aquí está la ictericia flavínica, la de los flavonoides. Esta es la ictericia, ¿no? De anemia hemolítica, ¿ya? Anemia hemolítica. Entonces ya están resolviendo la tarea conmigo. La flavínica se da en la anemia hemolítica, ¿ya? La rubínica se daba en la hepatitis. La melánica se da cuando la ictericia, la bilirrubina, llega a la piel.
Y la verdínica o biliverdínica se da en la colestasis. Obstrucción de las vías biliares extrahepáticas. Colestasis. ¿Ya? Colestasis. Muy bien. Y esta es una fase adenoidea, ¿no? Adenoidea de un niñito, adenoidea. ¿Ya? ¿Y por qué adenoidea? Porque la adenoides es una pequeña glándula, ¿no? Bueno, no pequeña, grande, que se encuentra en la pared posterior de la faringe de los niños, ¿no? Esto es, por ejemplo, la fosa nasal de un niño, ¿no? Aquí están los labios, aquí está el mentón. Entonces, nosotros cuando entramos por la nasofaringe, cuando entras, vamos a explorar, en el techo posterior de la nasofaringe, aquí se encuentra el niño, ¿ya? Que es un conglomerado de ganglios linfáticos que se encuentran, ¿ya? Y como estos pacientes, los niños, como no se han expuesto antes de infecciones, ¿no? Se inflama rápidamente, se inflama, se inflama. Entonces el niñito trata de respirar por la nariz y ustedes saben que acá están las famosas coanas, ¿no? Las coanas, ¿recuerdan? Las coanas comunican la vía oral con la vía nasal. Y eso dice la famosa, pues, orofaringe, ¿no? Si esta es la nasofaringe, acá la orofaringe. Bueno, nasofaringe, orofaringe. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que estas adenoides obstruyen a las coanas y no dejan que se comunique o que el aire pase de las fosas nasales hacia la orofaringe y la laringolaringe. Entonces ahí viene el problema. Si lo obstruyen porque la adenoide está grande, el niñito va a dormir con la boca entreabierta, ¿no? Para respirar por ahí. Y también pueden tener un desarrollo menor del mentón. Muy bien. Eso es importante. Esto de acá vamos a dejarlo, vamos a hacer de tarea la próxima conmigo, ¿ya? También como les dejo las diapositivas, cada uno me va a describir la fase con el orden que tenemos, recuerden. La edad, el sexo, si tiene aparente o no aparente estado de gravedad, qué signos se evidencian. Y bueno, el entorno acá no se puede ver mucho qué pasa, ¿no? ¿Ya? Todas esas cositas me van a escribir. Tenemos 1, 2, 3 pacientes, hay 4, acá hay otro, 5, 6, 7 pacientes. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ya nos falta poco, chicos, ya acabamos. Serán unos 5 minutos. Muy bien. La ectoscopía es distinto al aspecto general. La ectoscopía lo vas a decir sin conocer al paciente, sin conocer al paciente. O sea, es la primera vez que lo ves. Por eso te va a dar un diagnóstico presuntivo. Puede no consignarse. ¿Qué significa puede no consignarse? O sea, que no necesariamente que siempre se debe hacer ectoscopía, es cierto. Porque puede ser un paciente que está en emergencia, que se tiene que ir rápidamente y hasta que hagamos ectoscopía va a pasar cosas, ¿no? Puede no consignarse, cierto, pero hay que tratar de siempre hacer ectoscopía. Que todo paciente que tú veas sepa de qué sexo es, qué edad crees que tenga, si tiene o no estado de gravedad, qué signos tiene y pues el ambiente, el entorno. Tiene que ser rápida, eso es cierto, tiene que volar con la ectoscopía, tiene que ser rápida. La experiencia, eso sí es importante. Experiencia y tiene que estar al inicio de toda historia clínica. No podemos empezar a hacer una historia clínica sin ectoscopía. Aspecto general, en cambio, es parte de la historia clínica. Sí o sí está. ¿Y recuerda dónde estaba aspecto general? ¿Recuerdan, chicos? Retrocediendo un poquito. Acá estaba, ¿no? En examen físico general, ¿no? Acá. Ahí estaba aspecto general. ¿Y recuerdan qué se refería a aspecto general? ¿No? Aparente regular estado general, regular estado nutricional, regular estado hídrico. Ahora, tú puedes poner aparente regular estado general, pero también puedes poner aparente mal estado general. Descripción en historia clínica sí o sí tiene que ir, siempre tiene que ir, es pausado, ordenado y va al inicio del examen físico. Al inicio, en el examen físico, ¿ya? Entonces la diferencia para que sepan entre una ectoscopía y un aspecto general. Estas tareitas, chicos, entonces van a quedar, ¿ya? Para avanzar rápido ya por aquí.
No estamos hasta tan tarde, van a ser las 2. Estos 3 ejercicios tienen de tarea. Esta, la parte número 2, y es la anamnesis. Chicos, la anamnesis, lo que se compone, que hemos ido explicando, la afiliación, que es todos los datos del pacientito, la enfermedad actual, que es por lo que viene realmente, motivo de consulta, una úlcera en el pie diabético. Síntomas principales, que tiene una pérdida de sensibilidad del pie, que ya no puede caminar, que tiene hormigueos, parestesia. Tiempo de enfermedad, tiene la úlcera desde hace 2 semanas. La forma de inicio puede ser insidiosa o brusca. Y el curso de enfermedad puede ser progresivo, ¿no? Progresivo, que ha ido aumentando poco a poco el dolor, ¿sí? Intermitente, que es que por días le dolía la úlcera y otros días calmaba, otro día le dolía, otro día le calmaba, eso es intermitente. Y estacionario es que el dolor no cambió, se quedó siempre a la misma altura. Ese es estacionario. Muy bien. Funciones biológicas, ya saben, sueño, orina, deposición, apetito, ¿no? Eso es importante. Los antecedentes, esto es acá pregunta examen. Te van a poner antecedentes familiares, ¿no? Te van a mencionar algo de la familia y no debes poner pues personales, sino tienes que poner familiares patológicos, ¿no? Bien, no olvides. Y la revisión de aparatos y sistemas, que ya saben, es dar un escaneo rápido al paciente sin tocar, sin tocar. Muy bien. La anamnesis, como les digo, se puede ser directa cuando tú evalúas al propio paciente, cuando el paciente está consciente, despierto, o puede ser indirecta cuando evalúas a un familiar. Por ejemplo, en pediatría es indirecta, porque, por ejemplo, imagínense preguntar a un niñito de 4 años una cosa, algo sobre su enfermedad, él va a pensar que estamos bromeando, o se va a reír, o no nos va a tomar importancia. Entonces, ahí diríamos, oye, no va a valer su opinión. Tiene que ser de alguien con juicio, ¿no? Con juicio crítico. Muy bien, estas es las partes de la anamnesis, chicos, para que las tengan, la afiliación, en qué se divide, la enfermedad actual, cómo se divide, lo vamos a repasar, no se preocupen. ¿Qué más? Funciones biológicas, cómo explorarlas, antecedentes, y finalmente la revisión anamnésica, ¿no? Bueno, acá es antecedentes. El examen físico siempre se va a componer de esta por así decirlo, tetra: inspección, palpación, percusión y auscultación. Y como saben, la única excepción es en abdomen, donde la auscultación viene a ser segunda, la inspección primera, y ya es indistinto si primero percutes o palpas, ¿no? Esto puede ser 3 y esta puede ser 4. Esto es en abdomen, ¿ya? En abdomen. Así que desde ahora les estoy diciendo porque es pregunta examen y también seguro que en sus prácticas se van a decir. Eso nada más. La cuarta parte de la historia clínica ya es llegar al diagnóstico. ¿Recuerdan? Primero sindrómico, salto a presuntivo. Etiológico es saber qué parásito, qué bacteria, por qué ha pasado eso. Topográfico es saber qué lesión o qué parte del cuerpo se ha lesionado. Esto es sobre todo en neurología, ¿no? Diagnóstico topográfico: hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, área tal, ¿no? Área 51, ¿no? ¿Qué tipo, cuál es el área? ¿No? Es más, es neurológico. Y el diagnóstico terapéutico un diagnóstico terapéutico cuando tú le diste un fármaco a un paciente y se curó. Entonces, pues, efectivamente, le diste un tratamiento, eso se llama tratamiento empírico, basado en la experiencia. Empírico. Cuando tú das un tratamiento empírico a un paciente y se cura, ¿no? Podríamos decir que fue un diagnóstico terapéutico. Diagnóstico terapéutico, porque no sabías el diagnóstico, pero te arriesgaste en darle un fármaco porque sospechaba y se curó. Bueno, en realidad no se curó, se recupera, ¿no? Los pacientes no se curan. Bueno, algunas enfermedades sí se curan, pero no todas, ¿no? ¿Qué más? De ahí viene el plan de trabajo. ¿Qué hacer? ¿Qué exámenes auxiliares? ¿Qué hay que pedir interconsulta? ¿Y qué hacer en el plan de trabajo? Y por último, la evolución. La evolución es el día a día del paciente y que se va a dividir en esta también tétrada, el famoso SOAP, ¿no? Cuando les hablen de evolución, ustedes piensen en SOAP. Subjetivo, preguntarle,
Señor, ¿cómo amaneció hoy? ¿Qué le duele? ¿Alguna molestia? Objetivo, ya lo evalúas tú ya. Ahí ya tienes que evaluar, desvestirlo, palpar, inspeccionar todo lo que hemos dicho. La apreciación es hacer un resumen, ¿no? Pero con una opinión propia, es decir, paciente en buen estado general, con buen pronóstico, que recibe tratamiento con tal fármaco por diagnóstico tal, ¿no? ¿Qué más? También pones ahí, se considera como diagnóstico diferencial tal enfermedad, ¿no? Porque ahí dice diagnóstico diferencial, razonamiento clínico, pero debido a los exámenes, ¿no? A los resultados de los exámenes y el examen físico, se concluyó que se trataba de tal enfermedad, por ejemplo. Esa es la apreciación. La apreciación es donde muestras tu estilo. Acá tienes que mostrar tu estilo. En otras palabras, tu capacidad de evolución. Una buena apreciación. Y finalmente el plan terapéutico, ¿no? El plan. Lo que se debe hacer con este paciente. ¿Qué se va a hacer? Eso. Y bueno, eso nada más. Ya chicos, entonces con eso acabamos la clase. 60-80% depende de una buena anamnesis, examen físico. El examen físico, como se dan cuenta, no vale mucho también, 30%, pero la anamnesis es la que vale un montón, ¿no? Para que no lo olvides. Y bueno, eso nada más, ha sido un poco larga la clase, chicos, porque hemos hecho introducción, nos hemos conocido, pero bueno, en serio les agradezco a todos los que han estado. A ver, vamos a tomar asistencia o vamos a ver. Estamos aquí. Ya. Muy bien, con las 25 personas que quedan. A ver, ya, chicos, no se vayan todavía, ya acabamos. ¿Alguna duda, consulta hasta ahorita que hayan tenido para resolverla? A ver, chicos. Vamos a darle con el Excel. Bueno, hasta acá va a quedar la grabación, ya, lo detenemos. Bueno, para los que van a ver la grabación, no se olviden, las dudas, lo que haya faltado, lo vamos a resolver en la siguiente clase. Y no se olviden también de las tareas que quedan. La tarea.